comercio? Porque me llama me llaman del proveedor, digamos, me llama, yo le digo lo que necesito, me dice los precios y me dice el monto y me lo entrega mañana a las 10 de la mañana. Y yo Perfecto. ahí le pago la factura que me trae. Y disculpa que la pregunta es medio indiscreta, pero vos con esa mercadería, ¿qué vas a hacer? Lo voy a vender. Bien, bueno, está bien. Bueno, me voy a tomar de Dora y de Cristian como ejemplos, ¿sí? Y Mariana, te cercené tu derecho a hablar, así que te lo doy. No, no, decía que compré materiales de construcción, o sea, más o Bien. menos con este consumidor sería que yo soy consumidor y no me sale la palabra, proveyó de Sí. materiales para construir. Mariana, y Proveedor, ¿no? disculpa que me mete un poco. ¿Y esos materiales que compraste es para vos, tu casa, o porque vos, no sé, sos también arquitecta, ingeniera, maestra mayor de obras y vas a seguir construyendo, Ay, ¿no? Para otro? no, para mi ¿Cómo? casa, Para tu casa. Bien. para Bueno, consumir. vamos a quedarnos. Acá hay dos polos. Cristian y Mariana por un lado y Dora por el otro. ¿Sí? Ahora, puntualmente en este momento, escuché, bien, estamos todos inmersos en una relación de consumo. ¿Que cuál es? Estamos todos en una clase, que no es la relación de consumo, sino es el medio por el cual nosotros llevamos a cabo esta materia, que es por Zoom. ¿Sí? Que la profesora Maldonado lo pone, así que vamos a ir todos, si pasa algo, contra la profesora Maldonado, con la carga y bueno. Tenemos los jugadores en la cancha. ¿Sí, Luis? ¿Que levantaste la mano? Sí, perdón que siempre interrumpo. El No, contrato la que... primera vez. No, pero igual siempre interrumpo, es verdad. Está bien. El contrato que dice contrato de consumo de Dora, para mí, estudiamos el contrato de consumo en la clase anterior, para mí sería un contrato de suministro, si Bien. estoy equivocado, ¿no? Vamos a... Bien, está bien, Luis. Vamos a ir por partes y dejamos acá un triángulo, ¿sí? Por un lado, las relaciones que entablaron Cristian a las 5:30, Mariana por el otro lado, ¿sí? Dora y la que estamos todos hoy a esta hora inmersos. Entonces tenemos los jugadores, son los siguientes. Tiramos los jugadores a la cancha. Consumidor, proveedor y relación de consumo. ¿Sí? Tiramos los jugadores en la cancha y hay que ordenarlos. Necesariamente lo tenemos que ordenar. Entonces vamos a empezar por el número 1. ¿Cuál es el consumidor? ¿Por qué el consumidor es el número 1? Bueno, porque el consumidor es la parte más débil de la relación. Somos consumidores desde el minuto 1 que nacemos y somos consumidores hasta el último segundo de nuestra vida. Es decir, que es un derecho inherente a la persona. ¿Lo dice Pablo Almide? No. ¿Saben quién lo dijo? Porque es un derecho moderno, si se quiere. ¿Saben quién? ¿A quién se les ocurre que dijo que todos somos consumidores? Tienen No, nombres así históricos, personajes históricos. a mí se me surge como que algún liberal. Bien, y tirá, Luis, vos tirá, no importa. No, no me imagino el autor, pero sí la ideología de la persona que dijo eso, por eso lo relaciono con un liberal. Bien, y a ver, Jaurecha, estuvieron hablando de Jaurecha ahí también, así que, bien, San Martín, no, un poquito más para el siglo pasado, San Martín no, Smith no, ¿quién más? A ver, Pero ¿por qué liberal? Yo no entiendo por qué lo define como liberal. yo no definía a nadie, No. quizá Luis. ¿Cómo lo define Luis? No sé por qué. No importa las ideologías, tranquilo, ustedes tienen, estamos preguntando, tienen quién, Jesús no, tampoco. ¿Quién? ¿Quién Marx, creen? Marx, no. ¿Quién dijo, le doy una fecha, 15 de marzo del año 1962, dijo, todos somos consumidores y por ende necesitamos la protección del Estado porque somos indefensos frente al mercado? Muy bien, Damián. Kennedy. Kennedy lo dijo en una
Congreso, ¿sí? En el año 62, el 15 de marzo, por eso se instala como el Día Mundial del Derecho del Consumidor. Él define al consumidor como un ser indefenso frente a la otra pata de la relación, que es el proveedor, que están inmersos en el mercado. El mercado es el lugar donde se hace el juego de la oferta y la demanda. Bueno, ¿saben qué pasó con Kennedy? Dieron un tiro en la cabeza e hicieron un golpe de Estado en Argentina. Al año siguiente, en el año 1963, se ve que tenía razón Kennedy, o parte de las cosas que decía tenía razón, y no caían bien. Bien, entonces tenemos a una persona, ya vamos a ver si es humana, si es un extraterrestre, si es jurídica, pero tenemos una persona que es la parte débil de la relación y que necesita de una protección. Bien, el constitucionalismo moderno, si se quiere, las constituciones de índole social en nuestro país, a partir del año 1949, con la constitución que lleva a cabo Perón y luego es derogada con la Revolución Libertadora del 55, pero como una especie de resumen queda en el artículo 14 bis, eso podríamos verlo como un inicio de lo que es el constitucionalismo social en nuestro país. Se empieza a ver la protección del consumidor, que se ve plasmado en un momento histórico de nuestro país, que es en el año 1994 con la reforma, y este derecho se ve consagrado en su artículo 42. ¿Sí? En el artículo 42 de la Constitución Nacional, nuestro país, ¿sí?, reconoce el derecho al consumidor. Ahí veo que, Luis, agarraste la Constitución, ¿puede ser? Bien. ¿Está así? Sí, profe, siempre la tengo a mano. Perfecto, muy bien. Ese artículo 42 de la Constitución recepta una serie de principios. ¿De dónde los recepta? Del artículo 1 del Código o Ley de Protección del Consumidor Mexicano. Entre esos principios, que son meramente enunciativos, no son taxativos, vamos a encontrar que el consumidor debe recibir una protección a su vida, tanto suya como de sus familiares. Se le debe brindar seguridad, se le debe dar una información, se lo debe educar al consumidor, se le debe garantizar el acceso a la justicia, se le debe otorgar un sistema de prevención y de reparación de daños. ¿Sí? Como una garantía, ¿no, profe? Sí, Luis, ya que ahí estás con la 42, ¿me lo lees el 42, por favor? Sí, cómo no. Dice, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Punto seguido, dice en el segundo párrafo, las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. En el tercer párrafo dice, la legislación establecerá... ¿Sigo? Sí. Dice, la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en el organismo de control. Bien. Pregunta, ¿me siguen escuchando bien? Porque vi que hay una pregunta que se tildó ahí. Sí, profe, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, como les dije, la Constitución nuestra adopta estos principios que enuncia la ley mexicana, ¿sí?
¿sí? Y lo ven plasmados palabras más, palabras menos en lo que leyó Luis. Ahora bien, tenemos una necesidad que es receptada por el derecho argentino constitucional en su artículo 42, pero ¿con eso solo basta o necesitamos algo más? ¿Qué dicen? Y acá ya en el segundo párrafo dice que en el tercer párrafo que la legislación establecerá los procedimientos, o sea que hay que tener una ley que regule esos procedimientos, justamente. Bien, bien, Luis, me Falta el gustó. reglamento. Muy bien, José, perfecto. Falta algo, ¿sí? Algo más. Necesitamos medios y herramientas. ¿Cuáles son esos medios y herramientas para llevar a cabo esa protección al consumidor? Bien. Es medio raro lo que voy a decir, porque tenemos lo siguiente, tenemos un problema temporal. Tenemos herramientas que se dieron antes de la reglamentación del derecho y herramientas que se dan con posterioridad. Lo de la posterioridad está bien, lo de la anterioridad no tanto. ¿Cuál es esa que es posterior al año 94? Código Civil y Comercial de la Nación, entrada en vigencia agosto del 2015, libro tercero, título tercero, artículos 1092 a 1122. Código Civil y Comercial, libro tercero, título tercero, 1092 a 1122. Año 2015. Y nuestro famoso cuerpo normativo, cortito, a diferencia de otras legislaciones que hablan de códigos, nosotros tenemos la Ley de Defensa del Consumidor. Apenas 66 artículos, los cuales uno es de forma, sancionada parcialmente en el año 93. Y ahí es donde yo vuelvo a esto de qué raro. El derecho se consagra en el 94 y la ley en el 93. ¿Alguien se acuerda quién nos presidía en el 93? Menem, ¿no era? Menem. Presidencia difícil para que salga una ley de defensa del consumidor. Ahora bien, tenemos derecho en el artículo 42, Código Civil y Comercial, Ley de Defensa del Consumidor 24.240, ¿y acá se terminó todo o hay algo más? ¿Qué dicen? Los escucho, ¿eh? Acá pueden tirar que no estamos tomando exámenes. Si se termina acá el cuento o tenemos otras herramientas. En los convenios colectivos, de defensa. Perdón. A ver ahí, que se nos fue. Los entes de defensa al consumidor. Uh-huh. Pero a nivel cuerpo normativo, más que instituciones, ¿tenemos algo más? ¿Alguna ley más que nos pueda dar protección? la Convención de los Derechos Humanos, ¿no? También, sí, puede ser. Bien. Los contratos de consumo. Bueno, pero eso ya lo vimos, lo podemos ver en el Código Civil y Comercial. Bueno, los voy a ayudar. Código Civil, Ley de Defensa del Consumidor, y dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 3, perdón, ¿tienen la ley a mano de Defensa del Consumidor? ¿No? ¿Nadie? Bien. La Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? ¿Quién dijo que sí? Y acá, Lorena. A ver, Lorena, lee el artículo 3º, segundo párrafo. ¿Estación? Sí. En caso de duda, No, no, no. interpretación. Las disposiciones de esta ley, dice. No, interpretación 24.240. Sí, dice, primer párrafo dice lo que es una relación de consumo. Segundo párrafo, las disposiciones de esta ley se integran con... Las normas generales. Dale, ¿lo lees, Mariana? Mientras ahí lo va buscando Lorena. Las disposiciones de esta ley se Sí, integran con porque tengo miedo que sea. especiales aplicadas a las relaciones jurídicas antes definidas.
en particular las de defensa de la competencia y de lealtad comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor. Bien, seguí, por favor, el último párrafo. Se corta acá el artículo 3. Claro, a mí me pasaba ¿Sí? lo mismo, por eso Bueno, me quedé. se lo doy yo ahí. Dice, Debe las ser. relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones, sin perjuicio de lo que el proveedor, por la actividad que desarrolle, está alcanzado a sí mismo por otra normativa específica. Bien, vamos por partes. Como ven, la propia ley nutre de herramientas, de medios para que la protección siga adelante. Y establece dos leyes en principio que son sumamente importantes para que el mercado funcione correctamente, en principio, y que eso implique una mayor protección al consumidor. Ley de defensa de la competencia y lealtad comercial. Ni más ni menos evitar los monopolios. Evitando los monopolios, yo evito perjudicar aún más al consumidor. No siempre tenemos que ver al proveedor como el malo de la película. Hay veces que el proveedor se torna malo, producto de que él obedece o está dentro de una cadena superior, ¿sí? Que es la de los monopolios. Por eso es importante evitar los monopolios, ¿sí? Y también habla de algo por abajo, de las leyes que regulen al proveedor. ¿Se les ocurre alguna ley que pueda regular alguna actividad? La ley de medios. ¿Y con qué relación de consumo me lo podrías identificar, la ley de medios? ¿O querés que te explique qué es la ley de medios? O... No, no quiero que me explique la ley de medios, sino directamente dame un ejemplo en el cual vos lo ves plamado eso. En el consumo es cuando, por ejemplo, lo único que tenemos es solamente una empresa, un solo dueño o un lobby, en donde tenemos que caer todo en el mismo lugar. Entonces eso hace que no haya competencia y que realmente todos caigamos en ese lugar. ¿Y la ley de medios cómo entraría ahí? La ley de medios es la separación y no la contratación de, por ejemplo, en el caso de Clarín, en el cual te quería acaparar todo, Cablevisión, Fivertel, tener todo junto y en el cual no habría una competencia. Sí, pero no. La que te está, ya eso ya lo vimos. Vimos con la ley de defensa de competencia, ley de monopolio, está perfecto. Ahora vamos a la segunda parte. En la parte se aplica a las leyes que rigen a la propia actividad del proveedor. ¿Sí? La ley de, la ley de abastecimiento, profe. Abastecimiento, Fíjense, la de farmacia. Vamos, bien, ahí me gustó más, José, lo de farmacia, bien. La ley de góndola. José, información al consumidor sería, ¿no? Claro, José, explícame bien lo de la farmacia, la ley de farmacias, ¿cómo lo vería vos plamado eso? Farmacéutico, bueno, dale. El farmacéutico es responsable, o los laboratorios son responsables de los medicamentos que proveen para el consumo. Perfecto. Tiene una cierta, digamos, no sé si decirlo, reglas, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a normas, cómo debe ser. Aprobación del ANMAT. Exactamente, bien. A eso se refiere esta segunda parte del artículo 3. Por ejemplo, bromatología sería, profe. ¿Cómo, Luis? No te escuché, disculpa. Bromatología sería una... Me encantó, perfecto. Bromatología, eso quería. ¿A dónde lo aplicás? ¿Qué relación de consumo lo aplicás? Y en una parrilla que tengo en la esquina de mi casa que tiene un toldo verde arriba de la parrilla que con el fuego o el humo se puede prender fuego del toldo. Perfecto. Ahí está, simple. Vamos a lo simple. Bien. Ya lo difícil, ya lo vimos que es el tema de lealtad y competencia. Vamos a lo simple, más abajo. Tenemos para arriba y para abajo. Bien, perfecto, me gustó. Actividades propias que se encuentran reguladas por una determinada ley. Bien. Bueno, pero todavía no pudimos definir al consumidor.
Y acá es donde viene esta grieta entre Cristian y Mariana y Dora. Se creían que me había olvidado. ¿Quién quiere definir o quién se anima a definir qué es un consumidor? Ya dijimos que somos todos, desde el momento 1 del nacimiento hasta el momento último de nuestra vida, pero necesitamos saber definir qué es un consumidor. ¿Cuándo somos consumidores? Cuando compramos algún elemento para el uso. Sí. O sea, cuando lo compramos para el uso, para comer, o sea, es algo que necesitamos que vamos no me sale otra palabra que no sea uso, pero que vamos a consumirlo nosotros. Bien. O sea, no es que Bien, yo lo bien. compro para revender, Bien. lo compro para otra cosa, lo compro para Bien. hacer uso de ese Para consumo propio. Bien. El destinatario final. Bien. Bueno, vamos a dar la definición técnica de consumidor y ahí vamos a ver la nota distintiva. Bien. Consumidor, conforme artículo 1, ley 24.240 y artículo 1092 del Código Civil y Comercial, es toda persona humana o jurídica que adquiere a título oneroso o gratuito bienes o servicios para consumo final, subrayen la palabra consumo final, ya sea para beneficio propio o de su familia, o terceros, ¿no? Entonces, persona humana o jurídica que adquiere a título oneroso o gratuito bienes o servicios como consumidor final, ya sea para uso propio o de sus familiares o terceros. De todo esto, lo que ustedes tienen cuando le pregunten en el examen, lo que ustedes tienen que, la primera palabra que tienen que poner, o digamos, las primeras dos palabras que tienen que poner, es consumidor final. Si ustedes no ponen consumidor final, todo lo que pongan después carece de sentido. Justamente es el consumidor final, es lo que le da la nota distintiva de consumidor. Es por eso que Dora, en principio, no sería consumidora si lo adquiere para revender. Claro. ¿Sí? ¿Por qué digo en principio? Cada vez más la jurisprudencia se está volcando más al tema de ver al consumidor como una persona. Antes hay autores que te dicen persona jurídica no existe como consumidor, porque persona jurídica está directamente identificada con el comercio y a medida que la jurisprudencia fue evolucionando, se fue dando, digamos, se tornó más flexible, ¿sí?, la interpretación o definición del consumidor. Lo cierto es que para el caso puntual, como lo plantea Dora, pobre Dora, disculpa que te pongo así medio de ejemplo, no es así, no sería un consumidor, porque ella lo está utilizando, ¿sí?, para revender. Entonces no es consumidora final. Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. Ahora bien, hay una segunda clasificación de consumidor y una tercera clasificación, porque hasta ahora estamos en Luis y José, que fueron a la farmacia a comprar el medicamento, Luis que fue a comer el sándwich de bondiola a la parrilla de la esquina. Pero ¿qué pasa si José y Luis, resulta que José compró el medicamento para un familiar y Luis compró todos los sándwiches, invitó él todos los sándwiches de bondiola para su equipo de fútbol?
Pero ahí la ley no dice que es para él o su grupo familiar. Claro, entonces, Salomé, vos me diste la respuesta. ¿Son consumidores la familia de José y el equipo de fútbol de Luis? Sí. Sí. Perfecto, Salomé. Muy bien, me diste la respuesta. Ahora resulta que esa es una segunda, digamos, serían usuarios, ¿sí? Quien se beneficia a título gratuito. Ahora resulta que voy a la cancha, cuando había fútbol, cuando había público, en realidad yo pasé por la cancha, por X cancha, y me tiraron un piedrazo, pero yo no iba a ver el partido. Ni siquiera iba a entrar a la cancha y ni siquiera me gusta el fútbol. ¿Soy consumidor? No. Consumidor por extensión. A ver, vamos a hacer la votación, vamos a hacerlo democrático. Sería como ¿Quién un dice que fumador sí? pasivo. ¿Quién dice que sí? Sí. Levanten, sí. ahí tienen los muñequitos, levanten la mano con la manito azul, ¿quién dice que sí? Vamos a votar y vamos practicando para la sociedad del año que viene. Ujú. No. Ahí está. Muy bien. Bueno. A mí sería una persona que no fuma y se fuma el cigarrillo de otra persona, un fumador pasivo, digamos. O sea, sería un consumidor pasivo en todo caso. Es por extensión. Es por extensión. Bueno, salvo veo que Bárbara y Diana me dicen que no. ¿Quién más? Veo ahí que están ahí. Los indecisos no votan, Cristian dice que no. Perfecto. Bueno. Me voy más para el lado de lo que dice José, lo que dice Luis, pero les hago una corrección. José no dijo nada, perdón. No dijo nada en cuanto a definirlo. No es pasivo la palabra, sino la palabra es una palabra inglesa, bystander, ¿sí? Es quien sin ser parte de la relación de consumo, forma parte de la relación de consumo, ¿sí? Está inmerso en la relación de consumo, incluso sin quererla. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2007. Fallo de Buenos Aires, contra todos nosotros. ¿Qué le pasó a Mosca? Mosca es un remisero. A ver, dale, sí, dale. Lo sabés, buenísimo. Estaba llevando a un periodista a la cancha. Sí. Y estaba esperándolo afuera y sin entrar al estadio, digamos. Y como hubo pelea dentro del estadio, le cayó un piedrazo, un pedazo de vidrio acá en el ojo. Sí, perfecto. Muy bien, Valeria, muy bien. ¿Por dónde lo habías estudiado este fallo? En obligaciones. Obligaciones, perfecto. Muy bien, exactamente como se los contó Valeria. Mosca es un remisero. Lo contratan para llevar un periodista deportivo. Se queda con el auto, se baja, está aburrido, hacía calor, se baja, se pone ahí, como todos nosotros, sobre el capó, si quieren, esperando que termine el partido. La bataola se produce y le cae un proyectil. Lo cierto es que Mosca nunca entró a la cancha, ni quiso entrar a la cancha, ni era fanático del Porvenir, ni nada por el estilo. No obstante, en esa relación de consumo existente entre el Estado, entre el club, mejor dicho, y todos los simpatizantes que fueron a la cancha, en el cual se debe brindar un deber de seguridad, ahí voy Luis, lo cierto es que ese deber de seguridad se ve, digamos, infringido, o no cumplido, o mal cumplido, o deficientemente cumplido, y consecuencia de ello, un proyectil impacta en el ojo de Mosca. Dale Luis, y ahora Valeria, si sabe, va a dar cómo terminó la cuestión. Quería preguntar por qué va en contra del Estado de la provincia y no en contra de la cancha de fútbol, siendo que es una personalidad jurídica privada. Bien, ¿te gusta el fútbol? Me gustaba de chico, ya de grande, la verdad, no veo partidos de fútbol hace años. ¿Fuiste alguna vez a la cancha? Pasé por la cancha de Boca, sí, fui a la cancha, pero no. Bien, no soy fanático. Cuando veías un partido de fútbol, ¿a quién veías atrás o entre el alambrado, la hinchada, venía la hinchada, el alambrado, y a quién veías? La policía. La policía y los bomberos. Justamente ahí está la respuesta. La policía y los bomberos son
digamos, es el servicio de seguridad que el Club del Porvenir contrató con el Estado provincial, la policía forma parte y por eso va contra. Sí. Se supone que la contrata la empresa privada. O sea, ahí bueno, pero acá no contrató la empresa privada, acá no había empresa privada, no es el primer mundo, no es el calcio, decidimos contratar a la policía, a la bonaerense, y bueno, salió mal. Ahora, Valeria, ¿cómo terminó el cuento? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Bueno. El cuento terminó que se condenó al club, más no al Estado provincial. Sí, bueno. Tómalo con pinzas. Pero, bueno, yo estuve viendo, soy fanática un poco del fútbol, y en el caso River Boca, cuando se tiraban las piedras, se decía que dentro del perímetro de 2 cuadras, dentro de la cancha, el club tiene la responsabilidad. Pasando ese perímetro de las 2 cuadras, ya es la responsabilidad de la policía, del Estado. ¿En esto no aplicaría lo mismo? Salomé, vos esa digamos, reglamentación, ¿cuál es? ¿De dónde surge? ¿Es la reglamentación de qué? ¿Del estatuto de qué? De la Conmebol. Yo te estoy planteando la Ley de Defensa del Consumidor por el artículo 40, que ya lo vamos a ver. Responsabilidad objetiva. Y en el orden de relación o el estatuto. Siempre se va contra la Previde cuando pasa un hecho así. Bueno, estamos hablando del 2007, no sé si todavía estaba la Previde funcionando, no te lo sé tanto decir, pero digamos, en ese momento se fue contra ahí. Por ejemplo, otro caso es muy común cuando uno tenía un accidente en una ruta, ¿sí? Que estaba las rutas, digamos, con peaje, concesionadas, se iba contra la autopista y contra el Estado Nacional, porque justamente la ruta es de la nación, o bueno, puede ser de la provincia. Bueno, la Corte también ahí salvó al Estado y dijo, no, solo va contra la autopista. Ya vamos a ver por qué esto, de por qué vamos, no nos vamos a ir mucho del tema. Bien, hasta acá, definición de consumidor. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a ir para el otro lado, no vamos a ir para la otra pata, que es el proveedor. ¿Alguien se anima a definir al proveedor? Profe, están esperando para ingresar, dicen que la necesitan que la acepten. Yo no tengo ese poder. No hay ninguno pendiente. Sí, no hay ninguno pendiente por ahora para ingresar. Cualquier cosa, si se les llega a tildar, que vuelvan a poner, porque a veces se queda como trabado, pero todos los que fueron apareciendo entraron. Igual gracias ahí por avisarnos. No, por favor. El proveedor es el que desarrolla para que exista un consumidor, o sea, el que da las cosas, los bienes. ¿Y cómo? Y además, dale Luis, creo que el artículo 4 de la ley del consumidor 24.240 dice que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor. Perdón, pero Luis, ahí ya te fuiste para las obligaciones. En el artículo 2 está. Todo lo relacionado con las características esenciales. Vamos por parte. Todavía no salimos recién estamos por el artículo 2. Está bien, la obligación, perfecto, pero vamos a definir qué es el proveedor, ¿sí? Para tener una noción. Ya tenemos una noción de consumidor, vamos a tener una noción de proveedor. Después vemos las obligaciones que tiene, ¿sí? Dice que es la persona que realiza actividades profesionales. Bien. Vamos a definirlo de esta manera. Proveedor es toda persona humana o jurídica, hasta acá igual que consumidor, que puede ser de carácter público, es decir, ahí vemos por qué el Estado también puede ser inmerso, o mejor dicho, demandado en una relación de consumo, o privado,
toda persona humana o jurídica de carácter público o privado. Y acá presten atención, que ejerce en forma profesional una actividad o bien ocasionalmente. Para los famosos vendedores en Mercado Libre de tengo la bicicleta acá y no la uso más, la fija, la voy a vender. Bueno, fíjense que también van a poder entrar dentro de la categoría de proveedor. Toda persona humana o jurídica de carácter público o privado que en forma profesional o incluso ocasionalmente, y ahí todo un choclo que dice, produzca, interceda, comercialice bienes y servicios a los consumidores y usuarios, y volvemos a la palabrita fundamental del artículo 1, que ¿cuál era? Consumidor final. Bien, perfecto. Es decir, que el concepto de proveedor del artículo 2, o mejor dicho, el concepto de proveedor en los términos de consumidor va de la mano de si estamos hablando de un consumidor. Es decir, el consumo final es fundamental para ambos casos, ¿sí? Es fundamental. Ahora bien, este artículo establece excepciones. ¿Cuáles se les ocurren que pueden ser estas excepciones? Acá dice las profesiones liberales que Muy requieran bien. ejercicio título universitario. Bien. Es decir, nosotros, los abogados. Nosotros creamos la ley, no nos vamos a pisar entre nosotros. Bien. Profesiones liberales. Pero establece dentro de la excepción otra excepción más, o mejor una aclaración, mejor dicho. Tiene que ser profesiones liberales con título universitario y además con matrícula habilitante. Necesito los dos requisitos, título universitario y matrícula habilitante. Es por eso que, por ejemplo, el corredor inmobiliario se lo considera, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una relación con un corredor inmobiliario, con una inmobiliaria, entra dentro de la relación de consumo, porque no hay un título universitario, es terciario, ¿sí? Hay que hacer el famoso estudio de títulos muchas veces. Y también establece una nueva excepción, es decir, profesionales liberales. Ahora bien, un estudio jurídico, ¿entra o no entra dentro de esta excepción? ¿Qué dicen? Y entra en el sentido de brindar sustento jurídico al proveedor. No como proveedor, pero sino para brindarle sustento al proveedor. Bien. ¿Quién da más? Pero si tiene una personería jurídica, en el caso de que se constituye una empresa o una persona jurídica, ¿ahí no tendría carácter de proveedor? Exactamente. Sí, porque es una persona jurídica. Muy bien, Salomé. Tiene que ser liberal, ¿sí? Ejerciendo particularmente esa profesión. Si está aglomerado, agrupado como estudio jurídico, no entra dentro de la excepción. Lo mismo ocurre, ya sea una empresa, mejor dicho, perdón, un estudio jurídico o un abogado particular, con la publicidad que haga. Le estamos dando al abogado, nos estamos tirando en contra de nosotros, pero bueno, vale. Por ejemplo, si nosotros decimos, Pablo Elmide atiende la primera consulta en forma gratuita, esa es la publicidad, y ustedes vienen, y resulta que yo los escucho, me hablan de todos los problemas, que este y que lo otro, y cuando se termina la consulta, se están levantando y le digo, son 500. Y son 500 y son 500 y no salen de acá. Bueno, ahí hay una publicidad engañosa. ¿Sí? Con lo cual, cuando pasan estas cosas, lo que ustedes tienen que hacer es comunicarlo, ¿sí? Al colegio correspondiente de la matrícula. En este caso, el colegio de abogados, ya sea Ciudad de Buenos Aires, provincia. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser proveedor?
toda persona humana o jurídica que en forma de carácter público o estatal, perdón, público o privado, que en forma profesional o incluso, ¿sí?, ocasionalmente produzca, interceda, comercializa bienes y servicios a usuarios o consumidores con destino final. Excepciones, profesiones liberales. Dentro de esas excepciones, ¿cuáles no quedan comprendidas? Bien. Las que funcionan con, perdón, dentro de las profesiones liberales tienen que ser universitarios y matriculados. Y quienes no van, ya dijimos, cuando funcionan como grupo, ejemplo, estudios jurídicos, y las publicidades que se hacen de ellos, de esos servicios. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? No. Bueno. Bueno, vamos a la tercera pata entonces. Relación de consumo. ¿Y qué es la relación de consumo? El vínculo jurídico que hay entre los dos. Bien. Vínculo jurídico existente entre el consumidor y el proveedor. Ahora, pero el vínculo jurídico, ¿ustedes cómo lo definen? A ver, los que estudiaron obligaciones. Yo no estudié obligaciones, pero para mí es un Vale, contrato. no importa. Bueno. Pero más que todo es vínculo jurídico, es un contrato. Yo lo celebro y ya está. ¿O ese vínculo jurídico es amplio en cuanto al lapso temporal? Es Hay amplio relación. Tiene que estar la obligación del proveedor. Bien, a ver, Salomé, Salomé o Lorena dijo que es amplio, no sé quién de las dos, porque se me supo. Salomé. Salomé, ¿por qué es amplio? No sé, depende de cómo se celebre el contrato también, porque en muchos se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, estamos adquiriendo un servicio de Wi-Fi y yo quiero terminar el contrato con esta empresa. Bien. Pero después puedo reclamar o hacer defensa de mi consumo si algo en este contrato salió mal. Bien. Bien. Puede ser por la garantía, profe, que se va extendiendo cuando uno compra algo. Una obligación es darte la garantía y si sucede algo en el traslado o el producto que no está bien, uno tiene que llevarlo al técnico, te tiene que proveer todo y te tiene que extender la garantía. Muy bien, muy bien. Bien. Voy tomando lo que dijo Salomé. Lorena, vos querías hablar y no te dejé, discúlpame. Sí, no, por favor, no, más o menos lo mismo, que está la obligación del proveedor de entregar el bien o el servicio. Bien. Más o menos lo mismo. Bueno, miren, cuando hablamos de relación, cuando hablamos de vínculo jurídico, olvídense por un momentito de la palabra contrato. Olvídense, ya vamos a ver por qué. Olvídense de la palabra contrato. Circunscríbanse a la palabra relación. Y relación amplia desde el punto de vista temporal. ¿Se acuerdan cuando todos le salimos a la yugular a Luis cuando dijo el artículo 4, la información? Bueno, tampoco estaba tan mal, Luis. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a celebrar una relación de consumo, no vamos, hola, ¿qué tal? Vengo a firmar. Hacen derechos y obligaciones. Necesitamos que justamente nos orienten, nos informen. ¿Sí? Acuérdense los principios que hablamos, el deber de información, este artículo 4 que ya nos los expolió Luis y ya se adelantó, pero vale para el punto. Necesitamos que nos informen qué es lo que vamos a celebrar, cuándo se nos va a entregar, por ejemplo, un contrato, un plan de ahorro. Bueno, ¿cuántas cuotas son? ¿Cuál es el sistema de amortización? ¿Cuándo se nos va, a partir de qué cuota se nos va a entregar? Todo lo concerniente al auto. ¿Firmamos el contrato ahí todavía? No.
Entonces, es previo a que se celebre el contrato. Luego, durante el contrato, cuando lo celebramos, perfecto, y con posterioridad a que se celebra el contrato. ¿Sí? Esto de las garantías que hablaron ustedes. Entonces, por eso el término de relación jurídica, de vínculo jurídico, debe ser considerado en términos de consumidor en sentido amplio. Antes, durante y con posterioridad a la relación jurídica. ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Eso incluye también a los fideicomisos, doctor? Exactamente, Gustavo, exactamente. ¿Cuál es el ejemplo que tenés? No, porque estaba analizando lo que usted decía y lo asociaba con un fideicomiso que se mandaron a mudar. A firmar. Sí, está bien, exactamente. Bien, ya que estamos en este artículo 3, vamos a hablar de la interpretación, cómo se va a interpretar siempre la relación de consumo. Justamente estamos hablando de que hay una parte débil y que el derecho del consumidor nace o se crea para proteger a esta parte débil, la interpretación siempre va a ser la más favorable al consumidor. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda? No. ¿No? Bien. Vi que muchos hablaban de contrato de consumo. ¿Quiénes vieron obligaciones? ¿Quién vieron contratos? No es que estoy discriminando a los que no lo vieron, sino porque seguramente ya se lo habrán dicho. Entonces yo quiero saber qué concepto ustedes tienen de contrato de consumo. ¿Qué dicen? ¿Quién celebró un contrato de consumo hace poco? Cristian, dale. ¿Qué contrato? Si nos querés contar, Por ejemplo, el de la nafta, el recibir el ticket, ¿ese no es un contrato de consumo? Sí, perfecto. Porque yo recibí un ticket. Recibiste un ticket, perfecto. Muy bien. ¿Quién más? Yo fui a la inmobiliaria hoy. Muy bien. ¿Y firmaste un contrato? No, el del pago del alquiler. Del pago del alquiler. O mejor, ahí ya, Diana, lo que hiciste, en realidad lo que hiciste es el tracto sucesivo, ya digamos, ya el contrato ya se perfeccionó, lo está llevando a cabo. ¿Sí? Perdón, profe, ¿y si no hay Sí, un ticket, si no hay un ticket, que entonces no se celebró un contrato en el caso de... Claro que sí, claro que se celebró. O sea, que claro si que no sí. estaba la máquina de hacer ticket y a Cristian le cargaron en vez de diésel, le cargaron nafta super y quiere hacer un reclamo, ¿no lo puede hacer? Eso lo decís vos. Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Si no hay ticket, no tiene el ticket, ¿puede o no puede? Pero las estaciones de servicio tienen cámara, Dami. ¿Qué tipo de contratos existen? Bueno, yo quería saber si él actuó en la buena fe, él fue a cargar. No importa si Cristian actuó de buena fe, incluso de mala fe, hay contrato. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue la desgraciada tragedia de Once? ¿Se acuerdan cuando fue lo de Once? Bueno, quien se coló en el tren y sufrió el accidente, también tiene un contrato, aunque se haya colado, de transporte. ¿Por si no me equivoco? Y ahí, por ejemplo, ustedes, ¿con qué celebran cuando ustedes suben al tren? ¿Cuál es su comprobante? De que suben al tren? Ahora la sube. La sube queda registrada. Pero si no queda registrada por X motivo, ¿hay contrato o no hay contrato? Yo tuve un problema algo similar con eso. Tuve un accidente en colectivo y viajaba con una SUBE que no era mía. Bien, pero ¿celebraste el contrato vos? Supuestamente yo era menor de edad, pero quedó el juicio en la nada porque decían que la SUBE no era mía, entonces yo no podía reclamar como que si yo hubiese viajado y no sabíamos quién era el titular de la SUBE tampoco. A ver, vamos a responderle a Damián. ¿Por qué no nos importa si el contrato es expreso o es tácito, está o no está? Porque rige una materia fundamental
en derecho del consumidor consagrado en el artículo 53. ¿Cuál es? La inversión de la carga de la prueba. Cuando todos nosotros, en todos los tipos de juicios, cuando alegamos un derecho o que se nos violó un derecho, tenemos que demostrarlo. En el derecho del consumidor acá no. Nosotros denunciamos un hecho y es el proveedor quien debe de probar que actuó diligentemente. En el caso de Cristian se trabó la etiquetera o lo que sea, pero Cristian le cargaron otra nafta que le hizo un perjuicio al automóvil. Bueno, va a ser YPF, perdón, no sé, pongo un ejemplo, Cristian. YPF, la estación de servicio YPF, quien va a tener que desvirtuar, ¿sí?, todo eso. Dale, Luis. Y por empezar, el artículo 50, o sea, para que se dé lo del artículo 53, tiene que llegar a la Corte Suprema, por lo que entiendo yo. O sea, porque dice, solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministro, ¿no? Y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes Luis, comunes. 53 de qué estás leyendo. Luis, 53 de qué le estás leyendo. Sí, no es la ley de Perdón, de la Constitución. No, de la ley de defensa del consumidor. Mil perdones. No pasa nada. Igualmente le quería decirle algo a Damián, justamente con el tema de los tickets, que cuando aceptamos todas estas plataformas como Zoom, que aceptamos el OK, bueno, ahí ya estamos firmando un contrato también, y no nos están dando ningún ticket, ninguna factura. Y quizás algunos profesores tuvieron que suscribirse y abonar en dólares esa aplicación. Y yo espero que hayan recibido la factura, por lo menos. No sé si la recibieron esas personas que contrataron. Bien. Muy bien, Luis. Me gustó esto porque me sirve para continuar la clase, pero no voy a continuar hasta que Damián me diga si entendió o no entendió lo del contrato. No entendí. Bien. Vos no hace falta, vos sos consumidor, Damián, vos no necesitas demostrar que celebraste, no te necesitas aportar prueba para demostrar que realizaste una relación de consumo. Con el simple hecho de denunciarlo, ya está, es tu proveedor quien va a tener que desvirtuar la relación de consumo en principio y luego que infringió alguno de los deberes que ahora vamos a ver con posterioridad. ¿Sí? No sos vos el que tenés que demostrar. ¿Conforme dónde? Artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Listo. Gracias, profe. Profesor, tengo una duda. Sí, Diana, dale. Si ponele, yo me subo al colectivo, ¿no? Y con mi hija, y me deja pasar la nena y que no pague, y hay un accidente, ¿y no puedo reclamarle? Sí, claro. Contrato benévolo, sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Porque, a ver, entonces quiere decir que porque a vos te llevan gratis, a vos te pueden hacer lo que quieran. O sea, no hay ningún deber. Fíjate entonces que le conviene más a los trenes y a los colectivos en cierto horario decir, pasen todos gratis. Me conviene más eso que cobrarles el boleto. Si la postura es, no hay relación de consumo. ¿Cómo pasa con el tren de los cartoneros, profe? Claro, exactamente. Recuerden, chicos, recuerden ahí, ya voy Mariana, recuerden concepto de consumidor. ¿Qué decía la definición? Es toda persona humana o jurídica que adquiere a título oneroso gratuito bienes. Listo, ahí está, Diana. Diana, ahí está. Gratuito. Listo. Ya está. ¿Sí? Mariana, ¿qué ibas a preguntar? No, me quedé con la duda de lo que dice, bueno, lo dice el artículo, obviamente que es así. Cuando yo demando a alguien, ¿tiene que ser siempre gratuito? Depende, estamos hablando en abstracto, depende de la relación, puede ser gratuita o puede ser onerosa, depende la relación. En el caso de Diana, tiene una relación gratuita. En el caso de Cristian, ahí está onerosa, porque fue a cargar nafta. Ah, ok, gracias. Depende, pero la ley te abarca todo, oneroso o gratuito, ¿sí? Pero me gustó lo que dijo Luis. Luis, ¿qué tipo de contrato vos dijiste recién? ¿Qué tipo de contratos son esos? En los cuales yo voy y tengo que firmar. O dar la adhesión. Contrato de consumo, hablé del contrato de las aplicaciones, digamos. Bien. Son contratos denominados de adhesión.
artículo 38 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y 37 y 38. Pero la definición de contrato de consumo no la encontramos en la ley, sino que la encontramos en el código. ¿En qué artículo? 1093. ¿Alguien tiene el Código Civil a mano? Sí. A ver, imagínense, ahí va Mariana, ¿eh? Imagínense la definición antes de que la lean, tómense un segundo para ver cómo ustedes la piensan. Y el primero que la tenga me la dice, obviamente, si la están leyendo no vale, pero ustedes imagínensela con lo que vimos ahora de conceptos de proveedor y consumidor, cómo armarían una definición de contrato de consumo y la chequeamos con Mariana. Pero tomen en cuenta esto, concepto de consumidor, concepto de proveedor. ¿Y quién se anima a dar una definición? Es toda relación bilateral entre un proveedor y un consumidor final. Bien, bien. Antes de que Mariana dé la definición, me voy a tomar esto de bilateral. Dale, Mariana, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor. Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Bien. ¿Se me escuchó bien, profesor? Perfecto, perfecto, Mariana, muy bien. Bien, vieron que no es muy difícil, ¿sí? Si sumamos 1 y 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, Cristian lo dijo perfectamente. Ahora hay algo que me hace ruido en la actualidad, bilateralidad. ¿Qué necesitamos para celebrar un contrato? ¿Qué es un contrato? No importa de consumo o lo que sea. ¿Qué hay para? Vamos a hacer un contrato. A ver, Luis. 2 partes se necesitan. Dos partes, bueno, 2 partes, mínimo 2 partes. ¿Y 2 partes qué? ¿Qué pasa? Un acuerdo entre partes. Acuerdo. Un acuerdo entre partes. Jurídico. Acreedor y deudor. Vamos por lo de acuerdo. Y para que haya acuerdo, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Voluntad, manifestación de la voluntad. Bien, y algo más, o sea, puede estar, a ver, Diana, sin darnos lo que pasó en tu caso del contrato de alquiler, pero vos negociaste con el proveedor, no. ¿Con el locatario? No, bien, me gustó. Hoy por hoy, cuando estuvieron, a ver, vamos a irnos a este último tiempo en el cual estuvimos en casa y que celebramos muchos contratos. ¿Negociaron con el proveedor ustedes? ¿Pudieron decirle, che, mira, sí? A ver, Natalia. Sí, cuando quise dar de baja el internet, yo no, mi marido, porque estaban aumentando, aunque el decreto decía otra cosa, se negoció y se llegó a un acuerdo para que no... Perfecto, pero ya tenías un contrato, Natalia. Yo te estoy hablando de, vamos a celebrar un contrato. ¿Vos negociaste cuando celebraste el contrato? No, acepté las pautas que ellos ya tenían previas. Bien, ya tengo a Diana y a Natalia. Yo lo que hice cuando contraté el nuevo servicio de prestación de internet, acepté el contrato que ellos ofrecieron, o sea, la cantidad de megas, la velocidad, el router y el tiempo de instalación, o sea, no hubo ninguna negociación de lo que ellos ofrecían con lo que yo necesitaba. Bien, ya tengo 3 que no pudieron negociar. Y si voy a una casa de empeño, sí puedo negociar. Bien, negociás, perfecto. Profe, pero no es una negociación tácita porque yo ya estoy aceptando las condiciones previas. Es un contrato de adhesión. Bien, no me acuerdo quién fue la última persona. Natalia, ¿fuiste vos la que hablaste? Sí, te escucho. Bien, vamos a partir de lo siguiente. Hoy por hoy la mayoría de los contratos son de adhesión. Por ejemplo, Luis dio el caso del Zoom. Yo quiero contratar un Zoom.
ya te viene todo el contrato. ¿Lo aceptás o lo dejás? No hay otra cosa. Los contratos de cable. ¿Querés formar cable? ¿Querés tener cable? Acá está, firmado, no querés. Contrato, por ejemplo, plan de ahorro. Ya te vienen las cláusulas predispuestas. Tienen que firmar directamente. A ver, si alguien puede silenciar porque se me está haciendo acople, no sé quién Juan es. Pablo, silencia el audio. Como ustedes vieron y han respondido, no hay negociación en la mayoría de los contratos de consumo. En la mayoría de los contratos de consumo, justamente lo que habla el artículo 37 y 38, son cláusulas predispuestas, son contratos de adhesión. Esto es el contrato, estas son las condiciones, las aceptás bien, no la querés, chau, nos vamos. Y no se formaliza. Sí, Luis. Me hace acordar mucho a un contrato laboral. Me lleva a que es un contrato de sometimiento. Bueno, mira, este es el puesto de trabajo, estas son las condiciones, ¿aceptás o no las aceptás? Bien, ¿vieron? A ver, yo ya sé que no vieron, o creo que capaz que algunos sí. ¿Vieron laboral? Bueno, cuando vean laboral, van a ver que todos estos principios que estamos viendo ahora se repiten en laboral. Todos. Ahí está un poco la respuesta, o mejor dicho, el fundamento a lo que habla Luis. Pero en el contrato de consumo, lo que tenemos es un contrato. El contrato ya está hecho. Vos tenés que decir sí o no. No hay posibilidad de negociar. No hay posibilidad de negociar. Por ejemplo, está bien, a ver, no es el ejemplo, pero va Cristian y dice, yo quiero cargar super. Y resulta que a todas las compañías petroleras se le ocurre decir, no hay más super, solamente voy a cargarles premium. ¿Tiene posibilidad de negociar, Cristian? Sí. ¿Y cómo negocia, Cristian? Si todos le dicen, no hay más super. Se va a otro lado. No, pero todas, ¿eh? Pero no tiene nafta aparte para irse a otro lado. Claro. No puede negociar, tiene que aceptar la condición. Bueno, justamente esto es lo que pasa en los contratos de adhesión. Y por eso, artículos 37 y 38, si ustedes lo observan, hablan de estas cláusulas abusivas. ¿Sí? Evitar estos abusos. ¿Sí? Porque justamente no estamos hablando hoy por hoy de un contacto del punto de vista técnico como ustedes lo definen en la materia de contratos, pluralidad de partes. Acá es alguien que te da un boquete, ¿sí? De normas, de cláusulas, y vos tenés que poner... Impone. Sí, se impone, exactamente. Tenés que poner incluso el tilde. Hoy por hoy, por ejemplo, si quieren bajarse una aplicación, no sé, Instagram, también firman ustedes un contrato para bajarse en Instagram. Y ustedes no pueden, no, la verdad que yo mis fotos no quiero... ¿La querés o no la querés? No hay manera de negociar. No se y puede así acudir, perdón, se puede acudir o citar, por ahí digo una pavada, ¿no? No, acá no hay pavadas. Una ley, pero por ahí digo algo que no corresponde. No importa. La ley monopólica o oligopólica, ¿no se puede citar en un caso como estos? Lo que pasa es que ya no iría tanto por la ley, no iría... Digo porque quien decide que no se pueda abastecer el mercado son las empresas. Yo supongo que hay una ley que debe decir que están obligados a vender todos los productos que brinda ese rubro. Bueno, lo que pasa es que ahí vos, Gustavo, el ejemplo que vos das está bien, lo tomás desde ese punto de vista, desde, digamos, del abastecimiento, está bien, vamos a tratar de que funcione la ley de competencia, la ley de abastecimiento, pero acá es más que todo, la propia ley de defensa del consumidor te nutre de herramientas para evitar estos excesos, ¿sí? Por ejemplo, ya dijimos artículo 37, artículo 38, y ahora vamos a ver con los deberes al proveedor. Esa misma ley te los da, de ahí a que lo cumplen es otra cosa, pero a lo que voy es, hoy por hoy la doctrina se inclina a decir que no existe el contrato de consumo como tal, sino lo que hay es una oferta y del otro lado es una aceptación. O sea, no hay contrato, porque el contrato lo que necesitamos es una negociación. Che, yo quiero esto, bueno, pará, a determinado precio, bueno, no, pará, acá es para todos iguales.
no hay una negociación. Por eso se discute hoy por hoy si el 9 de noviembre del año 2020 estamos hablando de contratos técnicamente. Sí, Luis. A mí me pasó, por ejemplo, en Morón, yo me anoté para hacer un curso de refrigeración y reparación de aire acondicionado, y en la primera clase yo aboné, eran en ese tiempo 1.500 pesos mensuales, me dieron un recibí, y en la primera clase ya no era la primera clase, era la cuarta, o sea que me hicieron hacer empezar en la primera y en la cuarta, yo ya no entendía nada. Y le pedí que me reintegren la plata, no me quisieron reintegrar la plata, bueno, mandó un mail a Defensa del Consumidor de Morón, porque justo la empresa esta queda nomás ahí a 2 cuadras de Morón, y a los 2 días me llamaron de Defensa del Consumidor y me dijeron que me presente a hacer la denuncia presencial y ellos me recuperaban me reintegraban la plata. Muy bien, bien. Ahora lo vamos, si llegamos con el tiempo lo vemos eso, bien. Bueno, ahora, la ley impone ciertas obligaciones, ¿sí?, para evitar estos abusos y excesos de los proveedores. ¿Cuáles son? La primera, la consagrada en el artículo 4, el deber de información. Deber de información que debe estar antes, durante y con posterioridad a la relación. ¿Cómo debe ser esta información? Clara, precisa, determinada, en idioma nacional, en soporte físico, salvo que el consumidor diga, no, mandámela por mail, pero en soporte físico. Y vamos a dar un ejemplo de cuándo tiene que ser antes, durante y con posterioridad. Vamos a comprar un auto importado. Resulta que nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo se maneja un automático. Pero resulta que nos ganamos el PRODE y quisimos hacernos el grande y fuimos a comprar. Bueno, vamos. Queremos una Ferrari último modelo. Tenemos la plata. Bueno. El de la concesionaria nos tiene que dar toda la información necesaria, no para cómo manejar un auto, porque para eso necesitamos un registro. De cómo manejar, no nos tiene que brindar la información. Nos tiene que brindar la información de qué es lo que necesitamos para manejar adecuadamente semejante auto. Si nosotros lo entendemos, eso, y aceptamos, vamos a celebrar el contrato. Nos dan el auto. Cuando nos ponen la máquina con las llaves, también nos tienen que dar una información necesaria, ¿sí?, para, bueno, mirá, ahora este auto necesita este combustible, necesita que a determinado kilometraje le hagas tal o cual service. Se terminó, salimos de ahí, empezamos, agarramos la 40 y la recorrimos, y se terminó la relación de consumo, ¿o hay algo más? ¿Qué dicen? Para mí todo lo que está diciendo tiene que ver con una finalidad económica. Las empresas justamente que realizan estos contratos de consumo, que venden un auto determinado, dicen, bueno, es diésel, vos le tenés que cargar diésel, le tenés que cargar este tipo de aceite, o se hacen acuerdos entre ese tipo de empresas para también abastecerse entre ellos, digamos. Sí, o sea, que se pero más allá de... Sacá ahí eso del proveedor, olvídate, pero estamos ahora, nos enfocamos en el consumidor. Vamos por la 40, llegamos a Choele, y resulta que pinchamos la goma. Y la verdad que la goma tiene un cierto mecanismo para sacarla, que no teníamos ni la mínima noción, ni tampoco qué llanta y qué. Ya la relación, ya nos dieron el audio y todo. ¿Podemos seguir pidiendo información? ¿Qué dicen? Hay un servicio de postventa que Claro. tiene que brindar, en este caso el proveedor, digamos, dentro del contrato debe estar estipulado que tenés que tener las herramientas, te tienen que entregar el vehículo con los elementos mínimos para poder, en este caso, si tenés un problema de esto, tener un cricket, una llave especial, por más que especial que sea, tiene que estar. Imagino que tiene que tener las especificaciones desde el punto de vista combustible, la cantidad de aire que lleva la goma, todo este tipo de cosas, las normas que tenés que respetar, eso lo tiene que existir. Bien. Pero incluso si no estuviese, ese derecho, ese deber de información subsiste. Sí. Termina, Gustavo. No, digo que en el manual, cuando yo compré un auto 0 kilómetros, en el manual me vino todo eso, especificación. Perfecto, pero vamos a ser sinceros, ¿quiénes, todos ustedes se leen todos los manuales habido y por haber? Todo? No, nadie.
No. Profe, quería decir que una sí, garantía, Belén. ¿no? pasa muy seguido cuando, por ejemplo, no sé, vas a comprar una heladera y no te Claro. dicen que la tenés que tener enchufada, no sé, 12 horas. Y que a mí me ha Exactamente. pasado. Y después tenés que llamar y no, bueno, a mí nadie me dijo que la tenía que tener 12 horas enchufada, no me dieron ningún instructivo, solamente la garantía y no decía nada, me ha pasado. O que después reclames, no, bueno, mira, tenés que llamar a tal, que es el quien hizo la heladera, y vos la tenés que llevar. Y en realidad no es así, ¿no? No es Después así. leyendo la ley te das cuenta que se No, tiene que hacer cargo. exactamente no. Exactamente. Sí, ¿quién más quería acotar algo? Nadie. Yo le quiero decir a Damián que yo también quiero ser su amigo, porque estoy leyendo y dice Luis, quiero ser tu amigo. Bueno, yo también. Bien. Bienvenido. Entonces tenemos un primer deber que es el deber de información. Vamos a ir a un segundo deber contemplado en el artículo 5, que es el deber de seguridad. ¿En qué consiste este deber de seguridad? El bien o el servicio que se nos da debe ser seguro para nosotros y para nuestra familia o terceros que lo utilicen. Es decir, que utilizado en condiciones normales, ¿sí?, no nos produzca ningún daño. Ahora, si nosotros vamos a utilizar el producto en forma, nos dieron toda la información y lo vamos a hacer en forma inadecuada, es decir, si tenemos que enchufarla a 220 la heladera, nos dicen a 220 y nosotros vamos a 440, por decir una barbaridad, y se nos prende fuego la casa, ¿de quién es la culpa? Nuestra. Pasó con una línea de teléfono Samsung, un modelo que se descontinuó por esto, que el celular recalentaba y a muchas personas le explotó en la cara, en el cuerpo. Bien. No era por un mal uso, sino que era una falla de fabricación. Bien, Salomé. Pero acá, ¿qué ocurre? Acá tenemos, supongamos, este caso que planteó Salomé. Una infracción al deber de seguridad. Se entabla una controversia. Entonces, el consumidor o los consumidores denuncian el hecho. Y va a tener que ser Samsung o sea, el intermediario en su defecto, porque no creo que hayan ido a negociar con Samsung directo, quien va a tener que desvirtuar, ¿sí?, esa denuncia, quien va a tener que decir, no, momentito, mira, yo cuando lo vendí te dije que tenías que hacer esto y esto. Y acá está el contrato, acá lo firmé, acá tengo la filmación de la cámara de seguridad cuando vos estabas, ¿sí? Porque justamente lo que le decíamos a Damián, artículo 53, inversión de la carga de la prueba, es el proveedor quien tiene que justificar su actuar. ¿Mm? Conforme al caso, por ejemplo, que dio Salomé. ¿Sí? Entonces, tenemos un deber de información, un deber de seguridad y un deber de advertencia, artículo 6. ¿Cuándo vamos a estar ante un deber de advertencia? Bueno, cuando el producto o el servicio en sí sea peligroso. Si bien todos me van a decir, sí, pero todos son peligrosos, sí, pero hay algunos que son más peligrosos. Por ejemplo, se acercan las fiestas. ¿Qué compra la gente para cuando llegan las fiestas? Generalmente. Dulce. Muy bien, los cohetes, los famosos cohetes. Entonces, los compran en la cajita china. Entonces viene la cajita china con el rótulo, con todo, digamos, el idioma en mandarín. ¿Cuántos de acá? ¿Cuántos somos? 44. ¿Quiénes saben mandarín de acá? Nadie. Muy bien. Entonces tenemos que ir que en esa leyenda en mandarín dice no guardar el artefacto en, digamos, por ejemplo, en lugares cerrados, oscuros, con calor. Y fuimos y lo guardamos en la caja digamos, en el baúl del auto, porque no queríamos que los nenes lo vean. Y resulta que anticipamos la fiesta, el año nuevo chino, judío, porque voló todo voló. Entonces, más allá de nuestra negligencia, lo cierto es que hay un deber de advertencia, ¿sí? Muchas veces ustedes lo habrán visto. Fíjense que en algún momento habrán visto, cuando compran algún termotanque, alguna heladera, que ven un rótulo con un signo amarillito que dice advertencia. Ustedes lo vieron. Eso es la advertencia.
que dice Sí. fumar causa y empiezan a nombrar las enfermedades o ponen imágenes. Sí, bueno, pero no lo está bueno lo que vos decís, pero en realidad entonces no lo vendan, porque es medio raro, o sea, esa advertencia, o sea, porque si no... Abajo ponen fotos horribles. Claro, porque, Es un vamos a ser mensaje muy sinceros. ambiguo ese. Claro, porque la caja, por ejemplo, vamos a ver, yo no estoy a favor de los fuegos artificiales porque hay mucha gente que lo sufre, ¿sí? Personas con capacidades distintas lo sufren. Pero dentro de todo, bueno, se le da un uso, listo. Ahora, el cigarrillo, vos otro uso que fumarlo no vas a tener. Entonces, que vos me digas a mí, no lo fumes porque te va a hacer mal, bueno, entonces no lo vendas directamente, como que es como dice Cristian, ambiguo. Ojo, solamente no te lo estoy criticando, sino lo estoy comentando. No, claro, es un tema también que da mucho debate. Bien. Bueno, pero Entonces, no faltan al principio de buena fe, porque ellos informan ahí en ese caso de forma clara que es perjudicial para la salud. Sí, Luis, tenés toda la razón del mundo. Estamos hablando de esto, digamos, esto que es medio como si fuese, digamos, ambiguo, digamos, te querés salvar, pero al mismo tiempo, bueno, sabés que estás entablando un producto. ¿Está bien? Bien, entonces deberes, información, seguridad, advertencia, y acá viene el que nos gustaría que a todos nos brinden, más allá de que los otros tres también. ¿Quién tuvo últimamente que hacer un reclamo telefónico a alguna empresa? Por algún problema, o sea, de internet, de... Si atenderían, empecemos por Bien. ahí, si atenderían. Bueno, ahí tengo No, a a la obra Cristian, social. a Cristian que no lo atendieron. ¿Quién más? No, a la obra social. Bueno, Yo bueno, con- También. Con Telered cuéntenme voy a cómo le mandar fue. muy mal. Mal. En mi caso, Encima en la factura dice que tenemos... En la factura hay una parte que aclara que dónde se puede comunicar y hasta dan el número de la Defensoría del Consumidor, pero no hay... Yo no Bien. me puedo contactar en ningún lado. Bueno, entonces, ¿qué nos están brindando? ¿Cómo? Ya de por sí no nos están brindando el servicio que queríamos, pero ¿cómo nos están tratando? Defectuosamente. Defectuosamente, yo diría, no defectuosamente, sino diría indignamente. No nos están dando un trato como seres humanos. Ya y de por algunos sí. ponen excusa de que no te pueden atender por la pandemia también. Está bien. No hay un No trato. solo eso, llamás 100 veces y cuando ves ahí dice, ¿cómo puede ser que no se comunicó? Y te atienden y cortan. Y así estás llamando 100 veces y las mi tengo caso- registradas a las 100 veces llamadas. En mi caso, yo tengo Solunet y antes llamabas a Solunet y te atendía el técnico y vos hablás con el técnico. Ahora no, se acabó eso, bajar una aplicación y hablar con la aplicación. Claro. ¿Por qué quise subrayar la palabra indigno y no defectuoso? Porque uno puede, puede ser que nos den un mal servicio, un mal asesoramiento, que bueno, capaz que el pobre hombre se reesmeró, pero le pifió, listo. Un mal asesoramiento no quiere decir que no nos insultó, no nos trató mal, le pifió, listo, eso es una cosa. Ahora, que nos cuelguen, ahora sí, mira, le quiero dar de baja. Bueno, espere en línea que ahora lo paso con el departamento de solicitud de bajas. Y estás 3 horas escuchándote la quinta y la sexta sinfonía de Beethoven. Te estás toda la publicidad, bueno, ya eso es indigno. Eso es indigno. Tu trato humano ya es indigno. A eso es lo que se refiere. ¿Dónde contemplado artículo 8 bis de la ley? Trato digno. Sí, Natalia. También tengo que rescatar la atención que brinda Unigo con respecto al seguro del auto. Sea pandemia o no sea pandemia, usted llama, se comunica, lo atienden, lo derivan, el trato es completamente diferente. Bien, perfecto. Bien. Entonces, ¿cuáles son estos deberes que deben cumplir sí o sí el proveedor? Información, seguridad, advertencia y trato digno. ¿Y qué hacemos cuando no te lo brindan? Bien. Primero tenés que identificar o mejor dicho, situarte en qué etapa de la relación estás. Si es previa, durante o Si es previa, obviamente,
no vas a celebrar el contrato seguramente, o vas a poder reclamar, ¿sí?, los perjuicios que te ocasionó esa mala información al momento de negociar. Ahí voy, Tania. También lo que podemos hacer es denunciarlos, ¿sí?, a la Secretaría de Comercio Interior, que es el órgano que va a regular toda la materia inherente a la defensa del consumidor, para que tome las medidas del caso, ¿sí?, le ponga multas a estas empresas por no cumplir con estos deberes. Entonces, vas a tener a nivel individual, si existió el incumplimiento, vas a tener que actuar. Ya vamos a ver, en principio puede ser un reclamo en primero administrativo, esperemos no llegar a judicial, y si no va a ser judicial. Y si no, claro, vamos a necesitar el tema de que la sociedad actúe y empiece a denunciar todos estos incumplimientos para que el órgano de control actúe de esta manera, ¿sí?, y pueda la empresa o el proveedor corregirlo. Sí, perdona, Tania, ahí te dijeron bien. 4, 5, 8 bis, chicos. Es 8 bis. ¿Qué pasó? El 8 bis se incorporó en la reforma del 2008 y está mal ubicado. Tendría que ser 4, 5, 7. Pero bueno, cuando se incorporó el trato digno, ya estábamos hablando de las condiciones y las ofertas. El 8 habla de la publicidad. Entonces no sabían dónde ponerlo el legislador y puso el 8 bis. Así que el trato digno es 8 bis. El 8 habla de la publicidad, de cómo tiene que ser la publicidad, que va de la mano de este deber de información. Artículo 4. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda? No, yo siento que en mi caso, desde consumidora final, creo que la gente no se gasta tanto en hacer las denuncias, porque dicen, estoy teniendo un maltrato, un mal servicio y encima pierdo tiempo en ir a denunciar. Le doy de baja el servicio y contrato otro. Pero ¿por qué la gente se cansa? Porque justamente la autoridad de control funciona mal. Si la autoridad de control funcionara bien y nos diera esa garantía o ese respaldo o esas ganas de denunciar, y vos lo harías, todos lo haríamos. Pero como funciona mal eso, por eso, ¿te acuerdan cuando empezamos a hablar de relaciones de consumo, hablamos de la ley de la competencia? Si la ley de competencia funciona bien, bueno, todo lo demás también va a funcionar bien y la ley de defensa del consumidor también. Es necesario que los órganos de control funcionen. Mientras no funcionen... ¿Puedo decir algo? Sí, claro, Gustavo. Usted sabe que en los municipios del Gran Buenos Aires hay una ley provincial que después se convirtió en una cuestión nacional, que dice que más de 2 empresas no pueden tener el uso del espacio aéreo comprometido con televisión, internet y telefonía. El Telered, que alguien por ahí hace un rato dijo, el tema es que los municipios no pueden dejar ingresar otra empresa en la zona del viejo General Sarmiento y en algunos otros municipios más, porque Telered hizo una partición de 2 sociedades y lamentablemente no puede haber una competencia como correspondería o como los usuarios tendríamos que tener. Una se convirtió en VerTV Sociedad Anónima y la otra en San Miguel Arcángel Sociedad Anónima. Las 2 empresas pertenecen al mismo grupo y tienen el mismo espacio y el mismo permiso de uso aéreo en la zona de San Miguel, Malvinas, José Paz. Algunos intendentes, bueno, buscaron romper con una jurisprudencia y lo hicieron, como el caso de San Miguel, que ahora está entrando a Cablevisión. Bien. ¿Vieron Derecho Comercial 2 Sociedades ustedes? No. No, bueno, era para pasarle el chivo que yo la doy el año que viene, si quieren. Pero cuando la vean, conmigo, quien sea, bueno, no sé si voy a estar, pero van a ver una parte que es fusión y escisión. Justamente cuando veas escisión vas a ver que es cuando se separa un parte del capital para formar otra empresa, en principio. Justamente se puede utilizar eso para tratar de eludir la ley, ¿sí? Y de esa manera formar este tipo de artificios. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo puedo hacer, pero si no tengo un órgano de control que no supervise, que no lo autorice ese tipo de actos, todo queda en la nada. Necesitamos a alguien firme, alguien que esté atrás de todo eso. ¿Sí? Alguien que no sea corrupto, digamos, alguien que esté en la FIC controlando. Sí, no sé si... A ver, Luis, tampoco es que sea corrupto, porque también hay cosas que son muy difíciles y también hay muchas cosas que se van, ¿viste? O sea, hay
hay que tener No, mucha... pero vamos, se crea una empresa nueva, ¿no? Y de un día para el otro, esa empresa nueva, le ingresan $1 millón, es algo que la FIP tiene que saltar. A ver, voy a dar un ejemplo para... Pero vos en el ingreso de $1 tenés un órgano aparte del que tiene que controlar que está viendo que ingresa el millón. ¿Cómo Chicos, el órgano que controla ve la relación entre el consumidor final y el proveedor a la hora de que vos vas a un comercio? Chicos, no lo vean tanto como corrupción las cosas. O sea, que las hay, no vamos a ocultarlo. Pero muchas veces es en cuanto a relación de medios y lo que tenemos. Como les dijo Florencia, nosotros trabajamos en la Cámara Comercial. El tema de consumidor, ya si llegamos, hay una parte que son las asociaciones colectivas. ¿Sí? Cuando se juntan, estas asociaciones representan a un grupo de consumidores que tienen a los cuales se le infringió un deber, pero que es de escaso monto. Entonces no vas a reclamar, por ejemplo, el seguro de vida en los cajeros automáticos, que te descuentan $1. Perfecto, vos por $1, si bien es injusto, no lo vas a reclamar, pero hagan uno por 1 millón de usuarios de banco, o más. Se lleva la plata al banco. Entonces se aglomera esta asociación de consumidores. Cuando estamos en el procedimiento puede ocurrir que la asociación del consumidor se le revoque la autorización para funcionar. Quien tiene que ocupar ese lugar es el Ministerio Público. La propia ley lo dice. He estado yo en un congreso donde estaba la fiscal de la Cámara Comercial, se le ha planteado eso y ha dicho sí, ella misma diciendo tiene que ser el ministerio, y cuando fuimos al caso le preguntamos ¿y por qué no lo hacen? Porque no tengo la infraestructura suficiente para llevarlo a cabo. Entonces, la infraestructura se llama proponitivo, digamos. La infraestructura es personal. Imagínate personal para ir a ver los expedientes, para llevar a cabo el procedimiento, medios, a eso me refiero. Entonces, no caigamos porque también nosotros un día podemos estar en el órgano de control y nos puede superar la situación. Con esto no quiero justificar la corrupción que la hay, sino, bueno, vamos a tratar de contribuir a mejorar la situación, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? Profe, yo quería hacer una consulta. Dale, Tania. Sí. ¿Hay otro lugar donde se puede reclamar que no sea defensa de consumidor? ¿O pasando la instancia de defensa de consumidor? Cuando pasás lo que es la parte administrativa, pasás al orden judicial ya. A mí me pasó que tuve 3 conciliaciones por defensa del consumidor y me dijeron que ellos ya no podían hacer nada. Sí, pero tenía que hacerlo de forma particular. La respuesta es correcta, pero vas a tener que ir a sede judicial. Ahora vamos a ver las herramientas que te da el Estado para hacerlo, ¿sí? ¿Quién iba a hacer otra pregunta y si no continuamos? ¿Alguien más iba a hacer? Para mí que la asociación colectiva dice que son ilimitadas, solidarias e ilimitadas responsables. No, pero todos participan en la conducción social, digamos. Luis, pero ¿vos de dónde estás sacando eso? Me diste la definición de sociedades colectivas, de sociedad de responsabilidad limitada. No, perdón. Se fue a comercial ya, Luis. Digo, sociedad colectiva, dice socios, sociedad colectiva. No, pero acá claro. Es asociación de consumidores, no es sociedad, asociación de consumidores. Asociación le había entendido colección colectiva. Por eso. Asociación de consumidores, artículo 55 okay. De la ley. Ya si venís conmigo ya la aprobaste esa parte de la materia en comercial 2. Justo tengo un manualcito viejo de empresas y que tiene toda... Claro, tiene todo pero nada que ver, asociación de consumidores, bien. Profesor. Sí. Quería hacerle una pregunta. Sí, claro. Yo desde el cuatrimestre pasado que estoy como varada en México. Sí. Y ahora me dicen a mí que para que me validen el boleto de vuelta tengo que ir a hacer un descargo en defensa del consumidor. Acá. Y mi temor es que en defensa del consumidor
me van a decir, se van a parar en la pandemia la empresa y no me lo van a validar. ¿Puede suceder? Mirá, actualmente hay un juicio que creo que tramita en la Sala C comercial, que es una medida cautelar de una asociación de consumidores que se entabló en este momento por la pandemia. Se está resolviendo ese caso. En principio sí no se podría. Hoy por hoy ya están los vuelos funcionando, con lo cual me parece que la cautelar ya no va a tener mucho funcionamiento. No, pero justamente por el tema de que hasta ahora me cancelaron todos los vuelos, por eso que la empresa se haga cargo del boleto de vuelta que yo ya tengo. El boleto de vuelta te lo tienen que reembolsar, porque si no, ni siquiera estamos hablando del consumidor, estamos hablando de un enriquecimiento sin causa de la empresa. Ellos se quedaron con tu dinero, no te prestaron el servicio, entonces, ¿por qué te quedas con mi plata? Vos me lo tenés que devolver. Acá vos no hiciste, no podés venir a alegar que el avión salió y por lo tanto la empresa puso a disposición el avión y tuvo gastos. Si el avión nunca partió. Entonces no hubo gastos, te enriqueciste ilícitamente. Ahora, si partió el avión, quiere decir que a vos no te lo informaron y vos por eso no pudiste volar. Entonces sí te tienen que reembolsar la plata. Ajá. Bueno, gracias. Bien. Luego la ley va a hablar de distintos capítulos referente a distintos tipos de relaciones, ya sea de las condiciones de la oferta y la demanda, de la garantía que ustedes hablaron, de la prestación de los servicios públicos, de los contratos de financiamiento. Y bueno, como vimos, tuve que agarrar uno de todos estos que son los contratos de adhesión, porque si no se nos va toda la hora y no podríamos ver todos estos contratos. Ahora, la ley establece un mecanismo de prevención de daños, ¿sí? Y de reparación de daños, porque muchas veces lo que ocurre es que ante el incumplimiento se generan daños. Por ejemplo, el caso que nos acaban de contar. Entonces, lo de la prevención de daños, tómenlo con pinzas, porque en realidad ya la ley en el artículo 40 te habla de la responsabilidad objetiva y solidaria de las empresas que participan en la cadena de comercialización, es decir, que el daño se produjo. No hay prevención. Entonces el artículo 40 habla de una responsabilidad de carácter objetivo, en la cual yo consumidor puedo entablar demanda contra todas aquellas personas que participaron en la cadena de producción, distribución y comercialización. Ejemplo, compro un automóvil, el automóvil tiene fallas de frenos, voy contra la concesionaria y voy contra la automotriz. ¿Sí? Ahora bien, resulta que la automotriz dice, no, mirá, yo te lo bajé, pero creo que hay una filmación en la cual en la concesionaria medio que manipularon los frenos. Bueno, a ver, mostrámelo. Mostrámelo, automotriz. Esto es lo que pide el 40. Que para vos salir de esa cadena puedas invocar, ¿sí?, las defensas. Ahora, las defensas son taxativas, fuerza mayor, ¿sí? Son muy puntuales. Ni siquiera esta que les dije, ni siquiera es negligencia del concesionario. Son puntuales, artículo 40. Ahora bien, entraron todos en la cadena. Ya está, ¿quién responde? Obviamente va a responder la primera que va a pagar es la automotriz. Ahora esa automotriz, el mismo artículo 40 le da la posibilidad de iniciar una acción de repetición contra la concesionaria. Luego tenemos otro tipo de daño. El principal responde, ¿no? Responden todos. Para el consumidor, todos. Luego tenemos otro tipo de daño que se llama daño directo. Presten atención, el daño directo se otorga solamente en sede administrativa y son aquellos daños de monto pequeño. Por ejemplo,
todo lo que tuve que hacer, no sé, problemas de internet. Ya, olvídense que estamos en pandemia. Problemas de internet, tuve que llamar por teléfono, gasté teléfono, más allá de que sea un 800, me dijeron que tenía que ir a la sucursal, tuve que tomar el colectivo, tuve que volver, tuve que pagar fotocopias, bueno, todo eso es daño directo. ¿Dónde lo reclamo? En sede administrativa. Supongamos que fracasa, ¿lo puedo reclamar en sede judicial? No. Pero lo tenemos que denunciar para que se tome en cuenta, el juez lo tome en cuenta. Solamente lo va a valorar el Poder Judicial porque las multas que establezca o los daños que establezca el órgano administrativo pueden ser apelados y cuando son apelados van a la Cámara de Apelaciones en lo comercial. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía el funcionamiento de los juzgados de consumidor. Consulta, o sea que primero Sí. debemos agotar las instancias administrativas para después pasar a las judiciales. Sí, pero el daño directo... Sí, perfecto. El daño muy directo. Bien. No. Como procedimiento me lo explicaste muy bien. Es así, Cristian, así para todo. Pero el daño directo solo lo pedís en sede administrativa. Y tenemos otro tipo de daño, que es el que nos va a incentivar a nosotros a proteger a nuestro prójimo. ¿Alguien sabe cuál es? Empieza con P. Daño punitivo. El daño punitivo, contemplado en el artículo 52 bis de la ley, es un daño que es receptado del derecho anglosajón, más precisamente del derecho norteamericano, en el cual nace como consecuencia de que Ford lanza al mercado un automóvil llamado Ford Pinto. El Ford Pinto lo que tenía es que si lo chocabas de atrás, explotaba. Ford hizo un cálculo. ¿Cuántos choques por atrás voy a tener? ¿Y qué me conviene más? ¿Retirar toda la flota del mercado o que se produzcan los choques por atrás y pague la indemnización? Bueno, hice ese cálculo y decidió no retirar la flota del mercado. Ante este hecho, imagínense que es totalmente ahí, miren todos los daños, miren todos los deberes que se infringen. El deber de información, el de seguridad y sobre todo el de trato digno. Tu vida propia, tu vida humana está en juego. Bueno, justamente se aplica el daño punitivo. Por eso, seguramente ustedes habrán visto que, creo que fue en el 2018, 2017 también hubo, Toyota retiró toda una flota del mercado acá en Argentina, de vehículos, creo que Volkswagen hizo lo mismo, justamente por esto, para evitar este tipo de daños. Tienen que ser conductas graves, para que procedan tienen que ser conductas graves, con un claro menosprecio al ser humano, ¿sí? Y también se toma en cuenta al momento de cuantificarlo la reiteración en esos actos. Lo retiraron para que no se lo confiscan, ¿no, profe? ¿Cómo? No te escuché. Digo que esas empresas que retiraron sus vehículos fueron justamente para que no se los confisquen, digamos, ¿no? En realidad para que no le pongan esta semejante multa de daño punitivo. O sea, imagínate que no es tanto que te confisquen, no veo mucho ahí el control de la policía diciendo, a ver, parando todas las talleres Hilux y preguntándole de qué año es, no me lo imagino, sino es más, no veo ahí. Igual yo por daño punitivo, o sea, siempre el poder punitivo me lleva a las instituciones agresivas, digamos, a las instituciones que te someten, que te golpean, digamos, que te ponen en regla, digamos. Sí, porque quizás vos viste penal, ¿no? No, en realidad solamente tengo 3 materias aprobadas: ciencias políticas, constitucional y introducción al derecho. Y tal vez con ciencias políticas, el Estado, cuando viste esas cosas, tal vez lo ves semejante a eso, ¿no? Lo punible, el castigo, ¿sí? Tiene esa tensión. Justamente la naturaleza jurídica del daño punitivo es una multa civil, ¿sí? Bien.
¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, resulta que ya tenemos el problema, ¿y qué hacemos? Bueno, tenemos que iniciar sí o sí el trámite administrativo, lo que se llama el trámite ante el COPREC, es el primero que se nos viene, que la ley nos otorga, que es de índole nacional, en el ámbito, siempre el porteño va primero de todo, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y todas las provincias y la mar en coche que viene hablando la ley. Y este COPREC te dice que tiene una serie, ciertos requisitos para que nosotros podamos entablar la demanda. El primero es que el monto tiene un límite cuantitativo, para la redundancia, que es de 55 salarios mínimos vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil hoy está, al 1 de octubre del año 2020, que es la última modificación, 18.900 pesos. Multiplíquenlo por 55, eso va a ser nuestro límite. O sea que es por eso que siempre tenemos salario vital y móvil bajo, profe. Puede ser. Bueno, pero acá... ¿Límite o piso? ¿Cómo? Límite. Este va a ser nuestro límite. No lo podemos... Tiene que ser mayor a esa suma. No, menor a esa suma. Si nos excedemos, vamos directamente a la justicia. Respecto a lo que dice Luis, hay una respuesta. Justamente la doctrina critica esto y dice, no pone otra unidad de medida, ¿sí? Algo más actual, algo que tome mayor, toma en cuenta, por ejemplo, el precio de la nafta, obviamente no el precio del litro, sino de determinada cantidad de litros, que es la nafta es lo que más juega con la inflación, por ejemplo, ¿sí? La otra es que es un proceso de carácter gratuito, en el cual no necesitamos abogados, es un trámite rápido, ¿sí? El trámite no dura más de 30 días, prorrogables tal vez a 15. Y si se llega a un acuerdo, acá no hay una imposición del conciliador, se invita a una conciliación. Ese acuerdo se homologa y se eleva por 5 días a la autoridad de control para que lo revise, para ver si no hay abusos o excesos también, porque pueden existir. Si lo confirma, vamos para adelante, y si no, se llama a otro acuerdo. Tratar de poder perfeccionar eso. Pero puede ocurrir de que se homologue el acuerdo, se apruebe y no se cumpla. ¿Y qué pasa si no se cumple? Vamos a la justicia por incumplimiento del acuerdo. Y puede ocurrir también que no se nos presente el proveedor, o puede ocurrir que no tengamos acuerdo. En este caso, vamos a la justicia. Cuando vamos a la justicia, la Ley de Defensa del Consumidor les va a hablar de los tribunales de consumidores. Lamentablemente todavía no están funcionando los tribunales de consumidores, están creados, tienen cámaras, tienen juzgados, pero no están. Vamos a ir a la justicia comercial en principio. Y la característica, en Cava nada más, ¿no? En Cava y en provincia traen los civil y comercial, ¿sí? Por ejemplo, hay un fallo reciente de Morón. Doctor, en José Paz y en La Plata está el juzgado, está el doctor Lugones, que a cargo del juzgado de faltas, ¿cómo es? De consumidores. ¿Ya está funcionando un juzgado de consumidor propiamente dicho, carácter judicial o administrativo? Administrativo y judicial. Claro, bueno, ahí me parece que es más administrativo que judicial, pero te lo tomo, Gustavo. Dentro de la órbita municipal, me parece. Sí, claro, por eso, es más administrativo, me parece, pero no importa. ¿Qué características tiene? Pero tiene, digamos, tiene decisiones bastante picantes. Sí, sí. ¿Qué características tiene para que ustedes sepan el proceso judicial? Bien, el acceso a la justicia. El famoso beneficio de gratuidad. ¿Vieron procesal ustedes? Bien. ¿Alguien sabe qué es un beneficio de litigar sin gastos? ¿Quién lo quiere contar?
No importa, con tus palabras, no sé profesor de procesar. A mí me pasó de tener un problema y no tenía plata para un abogado y tuve que ir a Morón, al juzgado de Morón, a la defensoría y pedí un abogado. Me hicieron llenar una cierta cantidad de papeles y me brindaron un abogado. Perfecto, pero Se Valeria, puede contanos. litigar, el beneficio de litigar sin gasto, lo que se trata es de ingresar una demanda de forma paralela a la principal y solicitando el beneficio justamente de litigar sin gasto, porque nosotros no tenemos riquezas y no nos pueden obligar a vender nuestra casa o nuestro automóvil para poder pagar los honorarios o las tasas que se piden judiciales. Bien, vamos a dejar que está bien que Valeria, pobre, que quería comentarlo, o sea, lo termine de hablar. Nada, esto, profe, que o sea, no tenés costo, pero bueno, todo esto hay que probarlo, ¿no? El beneficio perfecto, el beneficio de litigar sin gastos, como bien dijeron ustedes, es como un incidente, es un incidente en el cual nosotros probamos que no tenemos los medios suficientes para afrontar ese juicio. No necesariamente se trata de que no tenemos plata. Podemos tener plata, podemos tener un inmueble, un auto, pero si, por ejemplo, tenemos una demanda de 6 millones de pesos y tenemos que pagar la tasa de justicia al 3%, bueno, tengo que embargar el auto, tengo que hipotecar la casa y no es la cuestión. Entonces, no tengo medios suficientes para ese juicio. En el tema de consumidores, hablamos del beneficio de gratuidad. A diferencia del beneficio de litigar sin gastos, el beneficio de gratuidad se presume, no se prueba. Quien tiene que desvirtuar que tengo medios suficientes es el proveedor. Y acá viene un poco lo que dijo Luis, que le hacía acordar a lo del derecho del trabajador. En el derecho del trabajador pasa lo mismo, no se paga tasa de justicia, el acceso a la justicia es gratuito. En principio, ¿cuál es el alcance del beneficio de gratuidad? Bueno, en principio la tasa de justicia. Se discute el tema de costas, si las costas entran o no. Bueno, ahora va a haber un plenario en la Cámara Comercial que va a definir la cuestión. Porque, ¿qué pasaba? Perdía el consumidor. Fuimos a juicio de conocimiento. Designamos peritos. ¿Y el perito quién le paga? No me hablen como consumidor, háblenme como perito. Sean honestos. Y digan si ustedes se van a querer, perdón, José, si ustedes se van a querer colgar en su casa un cuadro que dicen yo participé como perito en un juicio de consumidor. Les doy un ejemplo, el caso de los oficios judiciales. Exacto. Aunque presenten el beneficio de litigar sin gastos, el correo, si corresponde, le cobra la tasa. Porque el beneficio, el servicio que presta el correo, de una copia de una carta de documento, de una copia de un registro de firma, no es gratuito. Y el beneficio de litigar sin gastos es sin gastos contra la justicia, no contra terceros. Exactamente, contra la justicia. Acá, justamente, lo que se discute es, ¿entran las costas o no entra la costa? Bueno, la mayoría de las salas se inclinan por decir que las costas entran. Con lo cual, bueno, si son peritos y perdió el juicio, vamos a tener que ir, no sé, al 77, a ver qué pasa. A ver si podemos arañar algo, ¿no? Acá la clase de consumidor se nos fue y nos fuimos para el lado del perito. Sí, Tania, COPREC sería la instancia administrativa en temas de defensa del consumidor. Si te quedó claro, el COPREC es esto, la instancia administrativa en temas de defensa del consumidor. Bueno, ¿qué característica tiene el proceso del consumidor? En principio, el trámite va a ser sumarísimo, salvo que necesitemos, ¿sí?, ordinarizar el proceso. Necesite, el juez lo estudie a priori y diga, bueno, la verdad que necesitamos un plazo mayor para llevar adelante este juicio. Hoy la mayoría de los juicios de consumidor pasan a ser ordinarios. Son pocos los de juicios sumarísimos. Para que sea sumarísimo el proceso es importante que funcione bien todo lo que sea
sede administrativa que nos lleve con todo eso ya funcionando bien, si no es complicado. Ahora bien, cuando el beneficio de gratuidad es pleno y no hay dudas, es para el caso de las asociaciones de consumidores. Cuando las asociaciones de consumidores entablan una demanda, el beneficio de gratuidad es pleno. ¿Quién lo dice? Lo dice la Corte en base a un fallo que se llama ADUC contra Standard Bank. Ahí se resolvió en el tema de un recurso extraordinario en el cual la Corte puso las costas a la demandada, bueno, a lo mejor, perdón dicho, a la actora, bueno, se entabló una reposición y se dijo, bueno, que el beneficio de gratuidad, ¿sí?, en el caso de las asociaciones de consumidores, es de carácter amplio. ¿Qué características tienen, ya dijimos, las asociaciones de consumidores? Bueno, tienen que ser asociaciones sin fines de, digamos, políticos, tienen que estar aprobadas por la autoridad de control para funcionar, no tienen que tener ventajas propias, sino que tienen que tener un determinado objetivo, una determinada precisión. Por ejemplo, somos asociación de consumidores para temas de planes de ahorro, para planes de internet, se tienen que abocar, se busca la especialidad en la materia. Porque esto muchas veces, el año pasado, no, en el 2018, la Secretaría de Comercio Interior, cuando pusieron las asociaciones de consumidores objeto amplio, les retiró la autoridad para funcionar. Y ahí es donde viene este caso de que tienen que entrar en juego el Ministerio Público, ¿sí? El juicio no puede estar abandonado. No se puede decretar la caducidad de instancia porque se fue la asociación de consumidor. Se tiene que o convocar a otra asociación de consumidor o tiene que el Ministerio Público tomar la intervención suficiente, la intervención en el caso, como parte. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Yo tengo una duda. Sí, Diana. El tema de lo monetario, defensa del consumidor, por ejemplo, yo le iba a hacer un juicio a la Serenísima, Sí. y, o sea, defensa del consumidor me dijo, no te conviene porque, o sea, nosotros no vemos por lo monetario, sino, por ejemplo, que te dé un camión lleno de yogures, por ejemplo, pero por lo monetario no. Y esa fue la respuesta de ellos. No sé cuál, el problema es que no sé cuál fue el problema que tuviste con la Serenísima. Intoxicación. Bueno, digamos que de por sí es poco feliz la recomendación que te dieron, porque la intoxicación, si vos viniste prestando atención a lo que vinimos diciendo, ya hay varios deberes de... A ver, si se comprueba de que el yogur estaba en mal estado, o sea, que tenía una bacteria, ya, por ejemplo, una cosa es que, no sé, hay que separar todo. Por ejemplo, vos lo consumiste vencido, lo compraste con conocimiento de que estaba vencido, bueno, pero si ya te lo venden vencido, ya ahí entra el supermercado también en juego. Ahora bien, si el sachet de yogur tiene una bacteria que lo inhabilita para consumir, ¿sí? Entonces, eso genera un montón de daños, incluso hasta el daño punitivo que vimos ahora. La Serenísima puso en el mercado un producto que no era apto para el consumo. Entonces, a vos, claro, ¿de no qué te sirve que...? Y tenía una bacteria. Por eso, y a vos digamos, ¿de a vos de qué te sirve que te den, a ver, 2 ¿cómo te millones puedo de decir? yogures. Claro, y a ver, y si vos ya perdiste la confianza con la Serenísima, entonces, ¿qué vas a conseguir consumiendo la Serenísima? Es medio ridículo. Es como una especie de síndrome de Estocolmo. O sea, quizás no es el ejemplo común, acorde, pero es así. Si yo ya no quiero saber nada con la Serenísima, ¿qué le voy a seguir me voy a seguir matando? Profe, en ese caso hay una lealtad al consumidor, ¿no? Una lealtad a la competencia, habíamos hablado. Y en este caso, la Serenísima es la única marca de leche que se vende en Argentina, ¿no? No. ¿O hay otra Y marca? hay otras otras. O sea, es como... a ver, Por ejemplo, Serenísima- compré el fin de semana el yogur Milk Out y es Sí. riquísimo el bebible. Es espeso, no es agua como el de la Serenísima últimamente.
Pero ahí, Diana, o sea, yo la recomendación que te hago es directamente, bueno, si fue al COPREC, al centro de administración, fracasó. La verdad que la conciliación fue mala. ¿Cómo yo voy a tener una indemnización que es del mismo producto que está vencido? O sea, no me sirve de nada. O sea, yo ni tampoco lo quiero. O sea, es como, no sé, por ejemplo, esta clase no le gustó. Y le dice, bueno, el profesor se la va, porque todo lo que dije es malo. Ustedes no se van a inscribir a Derecho Comercial 2 el año que viene. O sea, sería algo totalmente torpe hacerlo, o que no tiene sentido. Lo mismo es, ¿para qué quiero un camión lleno de productos de la Serenísima si están todos podridos? Claro, no fue un buen asesoramiento y la verdad no me protegió para nada. O sea, fui a bromatología, tenía todos los estudios y me dijo, bueno, te conviene un abogado civil. No me brindaron solución de nada. Mira este ejemplo de Diana, entra en juego, ¿se acuerdan de lo que vimos al principio de la clase con el artículo 3? ¿Qué otras leyes entran en juego en la protección? No solamente la ley de defensa del consumidor, sino el proveedor. La Serenísima tiene una ley especial, como dijo José y como dijo Luis, que son las leyes de bromatología, ¿sí? El cuidado que se le debe dar al producto, ¿sí? Esas cosas. Bien, ¿tienen alguna duda hasta acá? No. ¿No? Bueno. Para finalizar, decirles, como dijimos, nosotros somos consumidores y el Estado tiene el deber de educarnos como tal. ¿Dónde se encuentra esto contemplado? El artículo 61 de la ley. Se tiene que fomentar, ya sea en colegios, universidades, programas propagandas mediante la televisión, cómo educar al consumidor. Y acá es fundamental el tema de las propagandas, controlar el compre ya, compre ya, compre ya, compre ya. Ustedes, quienes utilizan plataformas, digamos, no sé cómo se llaman, Facebook, Instagram, verán que si estuvieron 2 minutos antes en la página de Despegar, están en Facebook y de pronto le dice, el viaje a las Bahamas que querías hacer ahora, tanta plata. Quiere decir, cómo te induce, más allá de que te roban tus datos, cómo te induce, ¿sí? Todo el tiempo a consumir, consumir, consumir. Si vos consumís todo el tiempo, ¿qué pasa? Estás brindando tus datos a los demás y saben qué es lo que te gusta y saben qué es lo que te pueden vender. Eso buenísimo, Luis, perfecto. Pero ¿qué pasa si vos estás todo el tiempo con... Muy bien, Cristian. Te fundís. Y ahí hay una figura nueva, en boga en este momento, que es el consumidor sobreendeudado. ¿Sí? Por esto de ser... El veo quiero. Veo quiero. Y lo mismo es el consumidor hipervulnerable. Por ejemplo, ahora se está promoviendo una ley para que se ponga que en los paquetes los rótulos de las comidas, sí, los rótulos que contienen muchas calorías. Claro. Y ese, por ejemplo, Solomé, ¿vos lo ves identificado con qué deber que establece la Ley de Defensa del Consumidor? Salud. Salud. Informar y salud, perfecto. Información y salud, muy bien. Lo mismo ocurre también, porque está advirtiendo que tiene altas calorías, por ejemplo. Bien, muy bien. Lo mismo ocurre con otra figura del consumidor, que es el consumidor hipervulnerable. ¿Sí? Hoy por hoy somos consumidores hipervulnerables, por ejemplo, un pródigo, una persona que se dedica a jugar. Y a las 3 de la mañana salí de un casino o en el mismo casino y no te quedaste sin plata. ¿Sabés cómo vas a conseguir a alguien que te preste plata a una tasa totalmente alta, usurera? Bueno, ahí entra el juego el artículo 36. Se aprovecharon de tu estado para prestarte dinero a determinado valor. Lo mismo ahora. Somos hipervulnerables con esta crisis que tenemos del COVID. Muchas empresas se han aprovechado, ¿sí? Somos hipervulnerables. Los ancianos son gente hipervulnerables, ¿sí?